Una persona que va y pide perdón, una persona que es capaz de perdonar, realmente es una persona muy valiente. Porque se necesita de mucho valor, se necesita de mucha valentía para ser capaz de ir a donde está alguien y reconocer nuestros errores. Sí. Yo lo digo, permiso. La pregunta del millón es, ¿te cuesta pedir perdón? Pero si yo lo voy a decir, ahora no, pues me parece que no lo quería decir. No me voy a esconder. ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad? Porque el perdón no hace que las cosas desaparezcan. Uh-huh. El perdón no hace que la ofensa desaparezca. No borra la historia. No borra la historia. No borra la infidelidad. Solamente soy yo el que puedo decidir si perdono a una persona, si quiero perdonar a alguien. Y con esas bases, cuando uno perdona, uno se libera. El mayor beneficiado del perdón soy yo mismo. Soy yo mismo porque me voy a liberar de toda esa carga emocional tan negativa. Ahora, cuando uno quiere reconciliarse con una persona, obligatoriamente, primero que nada, tienes que perdonar a esa persona. Muy bueno para todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Si hablas español, conéctate con nosotros. Hoy tenemos un nuevo podcast. Sí, es un privilegio muy bonito, bien grande poder encontrarnos nuevamente. Ustedes que nos siguen en nuestro canal de YouTube, Christian Family Life, desde Spotify nos escuchan. Aquellos que están trabajando, haciendo cosas en la casa y van escuchando, que nos siguen y nos están escuchando cada semana, cada viernes salen nuestros podcasts. Estamos súper felices, súper contentos porque cada vez hay más suscriptores en nuestro canal. Personas desde cualquier parte del mundo. No solamente estamos hablando de Latinoamérica o América, también estamos hablando de Europa. Personas que nos siguen desde Serbia. De verdad estamos muy, muy, muy felices. Luego le vamos a pedir permiso a esas personas para mandarle un saludo con sus nombres porque son gente que queremos mucho, que nos están siguiendo desde diferentes partes del mundo. Así que nada, comenzamos un nuevo podcast, súper contento. En poco tiempo ya tenemos más de 100 seguidores. Para nosotros es complicado porque, bueno, tenemos un podcast, pero es muy específico porque es acerca de pareja, matrimonio, relaciones. No es un podcast que habla de cualquier tema, sino es para una audiencia en específica. Y a pesar de eso, hemos crecido, así que nada, súper contento, súper agradecido con cada uno de ustedes. Hoy, como siempre, traemos un buen tema. Es que todos los temas que tú hables acerca de pareja son muy impactantes, muy buenos. Por tanto, hoy traemos un tema espectacular que es el siguiente: el perdón en el matrimonio. Y vamos a estar haciendo preguntas acerca de este tema diversas, complicadas, complejas. Quizás usted diga, no, el perdón. Sí, el tema del perdón es muy recurrente en las relaciones matrimoniales. Así que traemos preguntas interesantes para que ustedes puedan disfrutar de este podcast junto a nosotros. Y usted quizá dice, no, el perdón, esto ya lo hemos hablado, ya lo hemos conversado, ya lo hemos hablado en familia, en la iglesia, con los amigos, y es un tema que se ha hablado, pero como siempre, mi esposo dice, esto es un podcast para que las parejas se sienten como... y se tomen ahí su tacita de café, bien tranquilo, bien relajado, que puedan disfrutar. Y vamos a debatir este tema junto a ustedes. Y que cada una de las preguntas que nosotros lanzamos acá, ustedes la puedan hacer en su casa, en su hogar o en su grupo, donde quiera que ustedes se reúnan, como quieran, pueden allí lanzar las interrogantes y crear un buen debate. Así que la primera pregunta es la siguiente: ¿por qué es tan difícil o por qué nos cuesta tanto perdonar? Sí, vamos a romper desde ahí. Todos sabemos lo que es el perdón, qué es perdonar. Vamos a ir directo al grano, como se dice. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué es tan complicado? A nosotros perdonar. Y es que nosotros nacimos
con esta capacidad de perdonar. Nosotros somos capaces, primero que todo, especificar esto. Somos capaces de perdonar. Hemos nacido con esa capacidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno es pequeño, no es un niño, uno tiene más inocencia, es más noble, puede perdonar con más facilidad, porque no tiene eso, y yo diría de esta manera, no tiene ese dolor en su corazón. Esa maldad tampoco. Esa maldad, esas heridas. Y es que a medida que vamos creciendo, vamos experimentando traiciones, vamos experimentando desilusiones de personas, y no solo de amigos, no solo de pareja, sino incluso de familia, de personas que uno confía. Y entonces nos va costando, a medida que vamos creciendo, nos va costando un poquitico más perdonar. Y es que ya cuando nos traicionan, ya no es la primera vez que nos traicionan. Ya nos han traicionado otras veces. Y decimos de alguna manera que nuestro corazón, hemos puesto nuestro corazón como una coraza para defendernos, por así decirlo, de los ataques de otras personas. Incluso de personas, y mencionaba anteriormente la familia, lo que es la pareja, que son personas que tú no puedes dejar de ver. Porque bueno, un amigo te traiciona, un amigo te hace una desilusión, te hace una mala acción, tiene un mal gesto contigo, hace lo que tú no esperabas, y tú dices, bueno, ya yo rompo la amistad con esta persona y no nos vemos más, no nos hablamos más y no pasa más nada. Pero cuando esa persona es tu pareja, que tú tienes que regresar a tu casa, entonces te cuesta un poco más. Te cuesta perdonarle porque tienes que volver a convivir con esa persona. Tienes que dormir en la misma cama con esa persona. Y entonces hay varios conceptos que limitan que la persona sea capaz de perdonar, que la persona se sienta libre de perdonar. Y incluso uno en algún momento de la vida, yo incluso en algún momento de la vida, me ha costado perdonar por esos tabúes, por esos conceptos de que cuando tú perdonas a otra persona que te hizo un mal, perdonas a esa persona que te agredió o que te rechazó, que te desilusionó, cuando tú haces eso, tú te estás humillando. Y eso es uno de los conceptos equivocados, que cuando tú perdonas te humillas, que cuando tú perdonas tú le estás dejando saber a esa persona que puede volver a hacer eso mismo contigo. Eso es otro concepto equivocado, y que cuando tú perdonas no te estás valorando a ti mismo como persona. Y son conceptos que yo no sé si yo los he escuchado mucho. Claro. Pero tú vas a perdonar de nuevo a esa persona que te hizo eso, pero tú no te quieres ni a ti mismo. Hemos escuchado muchas veces esas frases: tú no tienes autoestima suficiente, tú no te valoras. Sí, es decir, desde la cultura, desde el contexto social, también hay presión con respecto a este tema del perdón. Presión que entonces nos cuesta perdonar también por este tipo de conceptos que vamos creando según vamos avanzando, como decía, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre un niño y una persona adulta? Es que vamos perdiendo un poco de inocencia, vamos adquiriendo un poco, es feo decirlo, pero vamos adquiriendo un poco de maldad en nuestros corazones, porque no queremos que nos dañen a nosotros, vamos creando una coraza, vamos creando en nosotros un carácter que rechaza el ser noble, el ser misericordioso, como dice la palabra. Y quiero citar en Mateo 6, que dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, y este no es mejor concepto que este. Sí, eso está fuerte. Dice, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros, mas si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y sí, yo hago un paréntesis aquí y les digo a ustedes, bueno, ¿cuántas veces Dios no te ha perdonado? ¿Cuántas veces no le has fallado a Dios? ¿Cuántas veces no has rechazado a Dios? Porque hemos rechazado a Dios con nuestras actitudes, con las cosas que hacemos, y Dios nos perdona. Y entonces la Biblia nos dice, nos enseña esto. Si tú eres capaz de perdonar, entonces Dios te perdona a ti. Y estás haciendo lo mismo que hace Dios contigo. No estás haciendo más ni menos. Estás haciendo lo mismo que Dios hace contigo. Yo creo que en sentido general a todos nos cuesta perdonar. En sentido general a todos nos cuesta perdonar porque tenemos una herida emocional en nuestro interior que alguien la causó, que una persona muy significativa para nosotros nos causó esta herida. Y hasta que esta herida no sane, hasta que esta herida no sea realmente atendida, no sea curada,
nos va a costar mucho perdonar. Mientras que esa herida está ahí permanente, mientras que no se tome el tiempo para que esa herida se recupere como debe ser, nos va a costar muchísimo perdonar. Y así mismo, por supuesto, como tú decías, a medida que situaciones como esta van llegando a nuestra vida, a medida que situaciones como esta de decepciones, desilusiones, gente que te maltrata o gente que te rompe el corazón, que son muy apegadas a ti, o gente que te hace daño, a medida que estas situaciones van llegando a nuestras vidas y mucho más si es una misma persona la que una y otra vez te hace daño, la que una y otra vez te lastima, la que una y otra vez juega con tus sentimientos, por supuesto que se nos va a hacer mucho más difícil perdonar. Y a medida que van ocurriendo estas cosas, muchas veces, y eso a muchos nos ha pasado, vamos a sentir como ese deseo de venganza, ese deseo de justicia, donde queremos que esa persona que nos hizo daño pague por ese daño que nos hizo. Donde realmente queremos que esa persona que nos lastimó pague de alguna manera por ese daño que nos hizo. Y entonces, hasta que no sintamos o hasta que no veamos que esa persona pagó por lo que nos hizo, que nos afectó tanto, no nos vamos a sentir bien, no lo vamos a lograr perdonar. Y esta es una de las razones fundamentales que muchas veces nos impide perdonar a alguien, porque estamos esperando a que le pase algo, a que le ocurra algo, o a que venga a donde estamos y nos pida perdón. Y entonces todas estas razones hacen la decisión, porque al final perdonar es simplemente una decisión, la vuelven cada vez más complicado. Sí, claro. Y por supuesto que también tiene que ver con nuestro orgullo, por supuesto que tiene que ver con eso, con el qué dirán, porque muchas veces, como tú decías, nos afecta mucho el contexto social o la interpretación social que le da a la acción. Es decir, el qué dirán, qué pensarán de mí si yo voy y doy el paso y le pido perdón. ¿Será que me veré así como alguien que se está humillando? ¿O será? Porque muchas veces el perdón es interpretado así, o la acción de perdón es interpretada así, como que aquel que va y pide perdón es la persona que es débil, es la persona entonces que no tiene carácter, es la persona que de alguna manera es cobarde porque quizás no está enfrentando el problema en sí, sino que va y pide perdón para no crear más problemas socialmente en un sector quizás sí, laboral, inclusive en la pareja muchas veces pasa eso, no, que venga ella a pedirme perdón porque yo no voy a ir. Porque y los dos están esperando que uno de los dos pida perdón. Y eso ocurre, es decir, vemos esos patrones, los aprendemos desde niños, esos patrones, cuando en verdad y la realidad es otra, es completamente diferente. Una persona que va y pide perdón, una persona que es capaz de perdonar, realmente es una persona muy valiente, porque se necesita de mucho valor, se necesita de mucha valentía para ser capaz de ir a donde está alguien y reconocer nuestros errores, reconocer lo que hicimos mal, reconocer que nos equivocamos. Realmente hay que ser valiente en eso, pero eso es una perspectiva completamente diferente a lo que muchas veces el contexto nos va a indicar, a lo que muchas veces las personas que están a tu alrededor o los consejeros que tenemos o nuestra propia conciencia, porque cuando estamos guiándonos por el orgullo es muy mal consejero muchas veces, o la mayoría de las veces. El orgullo es muy mal consejero, porque entonces lo que hace es decirnos que no, que nos alejemos, que no vayamos, que no seamos nosotros los que demos el paso al frente. Por lo tanto, cuando uno toma la decisión de, a pesar de todas las cosas que nos hayan hecho, a pesar de quién sea esa persona, porque realmente mientras más significativa y más contenido afectivo tenga esa persona o tenga la relación que tenemos con esa persona, más complicado va a ser todo. Entonces, cuando seamos capaces de, a pesar de todo eso, dar el paso al frente y pedir perdón o perdonar, realmente eso nos habla de personas
valiente. Pero bueno, te tengo otra preguntita y es la siguiente. Para ti, en lo personal, ¿te cuesta trabajo perdonar? Bueno, en lo personal, para mí, Ajá. yo soy una persona que perdona. Que perdona. Eso también tiene mucho que ver con el grado de la De la maldad situación. de la situación, de la maldad que se ha hecho y muy importante, de la persona. Tiene mucho valor, puede ser pequeña o grande la situación, pero también importa mucho la persona que te lo hace, como estaba comentando. Hay personas que son indispensables en tu vida, tu matrimonio, tu familia, y cuando te hacen cosas te cuesta trabajo perdonar porque tienes que seguir conviviendo, porque te importan demasiado estas personas. Pero yo sí me considero una persona fácil de perdonar. Hay cosas que me han costado en algún momento más trabajo que otras, pero si yo pienso así en personas que he perdonado, situaciones en las que me he visto y he tenido que perdonar, valoro, y vamos a hablar un poquitico de esto más adelante, pero valoro mucho mi sanidad interior. Valoro el sentirme bien conmigo misma, en sentirme ligera, liviana, de no estar cargando con un peso de no haber perdonado, porque aunque no hayas sido tú el culpable de lo que haya sucedido, cuando tú no perdonas, eso es una carga que te sigue. Y entonces yo siempre he valorado mucho, desde mi adolescencia me propuse ser una persona que perdonara. Porque valoro mucho mi sanidad interior, el sentirme bien yo. ¿Y tú? En mi caso personal, ¿En tu caso? yo creo que ¿Te cuesta perdonar? perdonar no me cuesta tanto. Es decir, cuando una persona viene a donde estoy yo y me pide perdón, Y se humilla y te dice, me equivoqué. yo creo que realmente no me cuesta tanto. No me considero una persona así rencorosa. Ahora, la pregunta del millón, espérate. La pregunta yo lo del voy a millón. decir. Yo lo digo, permiso. La pregunta del millón es, ¿te cuesta pedir perdón? Pero si yo lo voy a decir, ahora No, pues me parece que no lo quería decir. No me voy a esconder, no. Aquí estos podcasts son para hablar claro, conciso, Sí, sincero. para la realidad. ¿La realidad? No, yo realmente... a mí, como decía, porque tú me interrumpiste. No, pero te va hablando muy bonito. No. Yo realmente, es decir, decía, no me cuesta perdonar cuando no guardo rencor. Es decir, hay una situación, tú misma lo has experimentado, vienes, me pide perdón y yo... Cuando los demás te piden perdón y automáticamente... me estás boicoteando. Yo automáticamente ya es como si no hubiese pasado nada. Ahora, realmente ya pedí perdón. Como dicen en mi país, pedir perdón son otros 20 pesos. Ya cuando soy yo que entonces que me equivoco y cometo... Sí, porque tú no te equivocas, él no se equivoca y no comete errores. Yo no cometo muchos errores, no, eso es bueno. No. Es decir, muchas veces, y principalmente contigo, ¿no? A veces cuando soy yo el que inicia un conflicto en la relación, el que comete un error, el que se equivoca. Y eso lo hemos hablado, ¿no? Gracias a Dios, por eso hoy estamos aquí. Me cuesta pedir perdón. Lo importante es la comunicación. Me cuesta reconocer que me equivoqué, me cuesta a veces. Son pocas veces, pero... ¿Están viendo? Esto no es fácil. No, bueno. Pero sí, realmente sí, me cuesta muchas veces pedir perdón. Entonces, esta preguntita sí está más fuerte. Vamos a ir calentando un poquitico más. ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad? Bueno. Este tema está más... El tema de la infidelidad... Yo creo que realmente hay que estar en esa situación, primeramente. Yo, gracias a Dios, no he estado nunca en esa situación. Así que es difícil hablar y opinar de una situación tan específica sin haber experimentado o pasado por ella así de antemano. Así que no me atrevería a decir, no, yo nunca perdonaría una infidelidad porque para mí eso es lo peor que me puedan hacer. No me quiero poner en esa posición. Creo que no sería lo correcto. Porque, es decir, sí he tenido la experiencia y sí he conocido a varias parejas que han atravesado por ese proceso, un proceso complicado, un proceso complejo,
donde ha habido una infidelidad, donde ha habido una traición, inclusive, por supuesto, es decir, se han separado, se han tomado un tiempo y luego han logrado reconciliarse, luego han logrado vencer toda esa prueba, toda esa dificultad, todos esos problemas y la pareja se ha recuperado y son un matrimonio súper feliz y han contado su experiencia y han servido para que otras personas puedan aprender de esa situación tan complicada que es atravesar una infidelidad. Sí, como tú decías, nosotros gracias a Dios nunca hemos tenido que pasar por eso y yo diría que es como un trago amargo en la pareja. Yo pienso que es una de las cosas más difíciles que puede superar un matrimonio. En mi concepto, en mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque una infidelidad, cuando sucede una infidelidad, tiene que ver mucho de un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Cuando uno no ha pasado por eso, uno no debe opinar tan fuertemente, pero sí pienso que la persona que ofendió, que fue infiel, debe tomar la decisión de arrepentirse. Debe ser sincero y decir, o sincera y decir, mira, me equivoqué, yo quiero enmendar este error. Y la otra parte es que la persona que le fueron infiel, la persona ofendida en este caso, tiene que estar dispuesta a perdonar o dispuesto a perdonar, dispuesto a enmendar el error. Entonces, es un trabajo de dos. Es un trabajo de dos porque si los dos no toman esta decisión, es muy difícil que se pueda reparar algo que se rompió. Porque, hablando claro, cuando en la relación, en matrimonio, sucede una infidelidad es porque ya se llevaba un tiempo pasando por ciertas circunstancias que no se arreglaron, por ciertas pruebas, por ciertos momentos difíciles en la pareja, momentos en los que la pareja tenía una crisis y no lo supo superar, no supieron conversar de esto, no supieron enmendar los errores, no supieron ponerse de acuerdo y cuando la persona ofendida no dice, yo soy capaz de perdonarte, vamos a trabajar en base a esto, ¿por qué? Porque el perdón no hace que las cosas desaparezcan. El perdón no hace que la ofensa desaparezca. No borra la historia. No borra la historia. No borra la infidelidad. De hecho, una infidelidad en el matrimonio no se borra. Siempre va a existir y va a traer sus secuelas en el matrimonio también, porque va a existir una desconfianza que con el tiempo y con mucho esfuerzo entre los dos van a tener que restaurar. Entonces es una decisión que tienen que tomar ambos y decir, yo que fue que ofendí, me comprometo contigo a no volver a hacerlo, a restaurar mi error, y la otra persona tiene que estar dispuesto a perdonar. Porque incluso la Biblia lo habla y lo explica, de que no se separen a no ser por infidelidad, por adulterio, porque la persona sabe, porque es que este es un tema que yo le pondría esta palabra en la infidelidad, que rompe un poco la relación, la divide. Entonces, para volverse a unir, tienen que las dos partes estar puestos de acuerdo. Yo te pido perdón y yo te perdono. Ahora vamos a trabajar juntos con respecto a eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el perdón y la reconciliación? Es que cuando tú perdonas, tú tomas esa decisión de perdonar. Bueno, yo te perdono, vamos a ponernos de acuerdo, yo sé que hiciste mal, yo sé que hice mal. Ahora, la reconciliación es ese proceso que viene después. Es ese proceso que viene después del perdón, donde yo voy a tomar esta decisión de no guardar estas cosas en mi corazón para no crear raíces de amargura. Porque cuando tú no perdonas, tú te amargas, tú oscureces tu corazón, tú traes maldad a tu vida porque no eres capaz de perdonar el error de otra persona. Y como decíamos anteriormente, como Dios a sí mismo nos perdona, nosotros tenemos que ser capaces de perdonar. Incluso en una infidelidad, cuando tú eres capaz de perdonar, aunque la relación no siga, existe esa reconciliación en la pareja.
donde yo te digo, yo te perdono. Ahora yo voy a trabajar en base a de que mi matrimonio salga a flote, a que nuestra relación podamos salvarla, podamos restaurar esa confianza que se perdió, porque la confianza se pierde. Cuando hay infidelidad, la confianza se pierde, el compromiso se pierde, la consagración del uno con el otro se pierde. Entonces hay tantas cosas que se pierden que para poderlas restaurar es luego de este perdón. Yo te perdono, pero ahora en este paso de la restauración tenemos que esforzarnos ambos para restaurar lo que se rompió en la pareja. Yo creo que hay una gran diferencia. Primeramente porque el perdón es una decisión individual. Es una decisión individual, es una decisión independiente por completo. Nadie puede pedir perdón por mí, aunque se puede usar eso, pero nadie puede perdonar, era lo que quería decir. Nadie puede perdonar a una persona por mí, no. Solamente soy yo el que puedo decidir si perdono a una persona, si quiero perdonar a alguien. Y con esas bases, cuando uno perdona, uno se libera. Uno se libera de tantos sentimientos negativos. Uno se libera de tantas cosas negativas que uno está cargando. Uno se libera del odio. Uno se libera de la amargura. Uno se libera de resentimiento. Uno se libera de toda esa carga negativa, de todos esos sentimientos negativos que tenemos sobre nosotros. Por tanto, el perdón nos ayuda en ese sentido a liberarnos de todo eso. Y es una decisión individual, pero que es para bienestar de uno. Muchas veces pensamos que cuando vamos a perdonar a alguien, lo hacemos para que esa persona se sienta bien o para que la relación que tenemos con esa persona mejore o vaya bien. Y sí, eso puede ser consecuencia, pero el mayor efecto del perdón, el mayor beneficiado del perdón, soy yo mismo. Soy yo mismo porque me voy a liberar de toda esa carga emocional tan negativa que me estresa, que me angustia, que me deprime, que me hace sentir mal. Por tanto, ahí hay una gran diferencia porque es una decisión personal, es una decisión individual. Cuando hablamos de reconciliación, entonces estamos hablando de una decisión que toman dos personas. ¿Para qué? Para restaurar su relación. Para que la confianza en su relación mejore. Esa confianza que se dañó, esa confianza que se perdió. Entonces, en el proceso de reconciliación, todo cambia, todo es diferente. Todo se piensa para poder recuperar todo lo que de alguna manera fue dañado, tanto por una de las partes como por ambas partes. Es decir, por tanto, el tema de la reconciliación es muy importante por ese sentido, porque depende de los dos. Uno puede perdonar a alguien y no necesariamente reconciliarse con esa persona. Es decir, yo perdono lo que me hiciste, pero nunca más nuestra relación va a ser igual. Sí, pongo ciertos límites. Nunca más nuestra relación va a ser lo mismo que era antes. Ahora, cuando uno quiere reconciliarse con una persona, obligatoriamente, primero que nada, tienes que perdonar a esa persona. Por eso, cuando hablamos de matrimonio, por eso cuando hablamos de relaciones de pareja, no simplemente hablamos de perdón, porque la reconciliación va mucho más allá que el perdón. Va mucho más allá. Y es tan interesante por eso en las parejas, porque no vale simplemente con pedirse perdón. Es importante ese momento, ese proceso donde se reconcilian, donde tienen ese momento, donde recuperan la confianza, trabajan juntos para restaurar todas las cosas que se dañaron en ese proceso donde ambos hicieron daño, donde uno de los dos le hizo daño al otro. Por eso hablamos de reconciliación. Ahora, antes de terminar este podcast acerca del perdón, vamos a hacerlo de una manera diferente. Quiero que me cuentes una historia de la Biblia. Hay muchas historias de la Biblia acerca del perdón, pero quiero que me cuentes una de tus favoritas. Bueno, yo te voy a recrear un poquito
esta historia que a mí me encanta porque es una historia que conocen hasta las personas que no son cristianas. Y es la historia con respecto a David y Saúl. Saúl, el ungido del Señor, que Dios lo llamó en su momento para que dirigiera a su pueblo. Y Saúl se comienza a alejar de los principios, de los preceptos del Señor. Y luego el Señor dice, no, Samuel, ve allá y dile que ese trono ya no es suyo. Ajá. Y voy a poner un nuevo rey ahí. Luego se le da la palabra y busca a David y lo unge y le dice, pero no puedes decir nada de lo que está sucediendo. Más cuando Saúl se entera, me van a quitar mi trono, me van a quitar todo lo que he conseguido, incluso miedo porque matarse a toda su familia. Y comienza esa batalla de persecución y tantas cosas que pasaron entre ellos. Sí, en resumen. Y en resumen, Saúl comienza a perseguir a David y David se va al desierto y Saúl se entera y coge miles de soldados y se los lleva y vamos atrás de David porque yo lo voy a matar. Está detrás de él para matarlo y llega a una cueva a descansar. Me encanta esa historia. Llega a una cueva a descansar y él no sabía que David estaba con sus hombres en esa cueva y dice que Saúl se acuesta a descansar y me imagino que se quedó hasta dormido. Claro. Y de repente aparece David, lo ve y coge y rompe un pedazo de su manto. Y los muchachos que estaban con él le dicen, aprovecha y mátalo porque él te está buscando para matarte. Y tenía toda la bendición del Dios de que tú vas a ser el rey. Y este es el rey que está obstaculizando tu camino y está buscándote para matarte y no agrada a Dios. Y tantas razones que tenía David para matar a Saúl. Y coge el manto y siente en su corazón y dice, esto no es lo que yo quiero para mí. Wow. En otras palabras, esto no es lo que yo quiero para mí. Yo no sería capaz de matar al ungido. Y luego se levanta, Saúl no se entera de nada y cuando se va, David va atrás y le dice, mira tu manto. Yo pude matarte. Esa está buena. Yo pude matarte, pero no lo hice porque yo sería incapaz de enfrentarme al ungido del Señor. Y le perdona la vida porque él lo pudo hacer. Ajá. Hay una historia que yo igual voy a contar bien rápido, que me encanta acerca del perdón. Y habla de dos hermanos. Habla de dos hermanos completamente diferentes físicamente y psicológicamente también. Es decir, desde su personalidad eran completamente diferentes. Uno era velludo, el otro tenía la piel lisa. Nosotros en Cuba le decimos lampiño a las personas que no tienen mucho pelo. No sé cómo lo dirán en su país. Uno se dedicó a la casa. Me lo imagino bien fuerte, que siempre estaba afuera, el preferido de papá. Otro se dedicó a las tareas hogareñas, a cocinar bien, el preferido de mamá. Uno era bien práctico, que un día llegó cansado de pasarse todo el día cazando, ay, con tremenda hambre. El otro era bien ventajista, el otro era engañoso, el otro era tramposo, que se aprovechó de esa situación para ese plato de lenteja que estaba cocinando, que el olor tenía loco a su hermano hambriento. Lo aprovechó para decirle, ok, ¿tú quieres de mi plato de lenteja? Ven, te lo cambio por tu primogenitura. Fíjense. Y el otro bien práctico dijo, bueno, yo al final me voy a morir, ¿para qué necesito? No pensó bien la situación y cayó ahí en la trampa de su hermano. Bueno, estos dos hermanos tan complicados, tan diferentes, en un momento determinado se encontraron en una situación, en una situación tan espectacular, que era el momento donde su padre Isaac ya estaba en su lecho de muerte, ya le quedaba poco tiempo de vida y le tocaba a Isaac dar la bendición a su hijo primogénito. Ese momento espectacular que tú te pasas esperando toda la vida, donde tu padre te va a bendecir tu herencia, te va a poner por encima de todos tus hermanos, de tu familia, vas a tener siempre la bendición de Dios de tu lado. Bueno, esa gran bendición. Lo cambió por un plato de lentes. No, esa gran bendición, su hermano tramposo, junto con su madre, planearon un plan maquiavélico para robarle esa gran bendición. Y entonces lo lograron. Y cuando Esaú llegó a recibirlo, de haber casado, luego de haber
de haberse preparado, de haber esperado ese momento toda la vida. Cuando llegó Esaú a buscar esa gran bendición, se dio cuenta que se la habían robado, que su hermano se la había robado. Sí. Y Esaú dijo, cuando mi padre se muera y pase el tiempo de luto, yo voy a matar a mi hermano. Imagínate estar tan enojado que quieras, que jures matar a tu hermano. Por tanto, Jacob tuvo que escapar e irse, y de ahí pasaron tantos años que ellos se casaron, tuvieron hijos, nunca más se vieron, hasta que luego de tantos años, Jacob decide regresar a su casa. Y Jacob, con miedo, porque Esaú, su hermano, había prometido que lo iba a matar. Y entonces Jacob usó estrategia, le mandó regalos, adelante, muchos regalos. Cuando lo vio, primeramente se enteró que su hermano venía con 400 hombres, así que más miedo todavía, clamó al Señor. Cuando lo vio, se postró a tierra no sé cuántas veces para implorar su perdón. Y sin embargo, lo que Jacob no sabía es que Esaú, al verlo, dice la Biblia que lo abrazó, lloraron juntos, le preguntó, ¿y todos esos regalos, todas esas cosas que mandaste? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Porque Esaú lo había perdonado. Y la Biblia no habla mucho de ese proceso por el cual atravesó Esaú para llegar a perdonar a su hermano, pero qué espectacular, qué lindo cómo ver a que Esaú, luego de todo lo que Jacob le hizo, fue capaz de perdonarle. Pero como aquí el tiempo vuela, ya nos estamos despidiendo, ya no hay tiempo para más. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, compartan, den like a nuestros videos. Christian Muchas Family bendiciones. Chao.